Le damos la bienvenida a los que están presentes, los que nos ven a través de las redes sociales. También le damos gracias a Dios por sus vidas. Y pues le damos gracias a Dios también por su gran amor, por su gran misericordia, por su fidelidad. Y por la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que en los posteriores tiempos el Evangelio del Señor Jesucristo se iba a predicar pues en todas partes. Y pues ahorita se está predicando a través de las redes sociales, a través de la inteligencia artificial también, pues ya se puede traducir a muchos idiomas la palabra de Dios. Y la palabra de Dios pues se cumple a su cabalidad. Y pues por eso, ¿verdad?, nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios es la verdad. Es el periódico de ayer, de hoy y de mañana. Aquí es donde podemos encontrar respuestas a nuestras dudas, a nuestros miedos, a nuestras inquietudes, a lo que está pasando alrededor del mundo. Y podemos observar un poquito de en qué tiempos estamos. Porque la Biblia nos habla en el libro de Daniel, en el libro de Jeremías, en el libro de, diferentes profetas, en el libro del Apocalipsis, en el libro de Daniel 11, nos habla que va a haber guerras, en el libro de Mateo 24, nos habla de guerras, rumores de guerras y todas esas, ¿verdad? Antes de que pues sea el fin no del planeta Tierra, sino el fin de la era de la iglesia. Nosotros como iglesia, pues ¿cuánto tenemos? Pues no tenemos ni 100 años como personas, pero la iglesia del Señor Jesucristo tiene más de 2000 años, y a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que nosotros los que nacimos pues en esta era nos encontramos que nacimos bajo la gracia de Dios. Nacimos en un mundo estable hasta cierto punto, pero el mundo no siempre fue estable. Para llegar a esta estabilidad, hubo mucha historia, muchas guerras, muchos acontecimientos históricos, muchos acontecimientos bíblicos, para que nosotros pudiéramos entrar a la era de un poco de orden. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que dice, ¿verdad?, que en los últimos tiempos, cuando Daniel estaba orando a Dios, se le apareció el ángel en visión, el ángel Gabriel, y le dijo, ¿verdad?, que en los últimos tiempos el imperio persa se iba a volver a levantar. Y nosotros vemos que lo compara con un macho cabrío, con un carnero, y nos damos cuenta en la Biblia de que ese carnero iba a traer inestabilidad al mundo, iba a traer caos, y muchas veces Dios utiliza estos imperios para disciplinar a su pueblo, porque nosotros vemos que el pueblo de Israel no reconoció al Mesías, al Señor Jesucristo. Hay muchos que sí lo están reconociendo, pero nosotros vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, pues lamentablemente es el pueblo de Dios, y definitivamente oramos por el pueblo de Israel. Sabemos que ahí se van a cumplir las profecías, pero no tenemos que dejarnos engañar por la arrogancia que muchas veces pues los caracteriza, lamentablemente. Nosotros como cristianos oramos por el pueblo de Israel, los bendecimos, y pues nosotros vemos que las profecías dice, ¿verdad?, que en los últimos tiempos habla de que pues sí se le llama a Israel Sodoma, se le llama varios nombres pues no muy agradables. Y nosotros vemos que en estos tiempos el pueblo de Israel está siendo disciplinado, y lo único que vemos a través de ellos es que su orgullo sigue creciendo. Ellos no confían en Dios todavía, no confían en Dios, es mentira, porque ellos confían más en otros países que vayan a rescatarlos, ellos confían más en sus armas, y ellos confían más en sus líderes. Y nosotros vemos que cuando, pues, lamentablemente no obedecen la palabra de Dios, porque la Biblia vemos que ellos obedecen más lo que es
las tradiciones de los hombres. Y nosotros vemos que en estos últimos tiempos tenemos nosotros que hacer lo que la Biblia dice, y es orar por el pueblo de Israel. Oramos por ellos, no estamos de acuerdo en muchas cosas. De hecho, para ellos el Señor Jesucristo, piensan muchos de ellos, muchos líderes de ellos, piensan que el Señor Jesucristo está, pues blasfeman horriblemente el nombre del Señor Jesucristo. Dicen que Él está en el infierno, ardiendo con estiércol y todo eso. O sea, son muy, pues rechazan muy feo el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para ellos fue un profeta, pero no es el que ellos esperan. Y la Biblia dice eso. O sea, no nos tiene que sorprender eso, porque la Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Entonces, por eso vemos que no es de que lo que está pasando vaya a traer una gran victoria. La Biblia no dice eso, no dice eso. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios tiene que disciplinar a su pueblo, disciplinar al mundo entero. Y a través de los últimos años nos damos cuenta de la corrupción que ha habido en estos países que pues solamente blasfeman el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usan el nombre del Señor Jesucristo, usan el nombre de la Torá para justificar muerte, saqueo, robos, pues de todo, muchas veces lo impensable. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que pues todo sale a la luz. Entonces, por eso nosotros vemos que pues sí, en estos últimos tiempos el imperio que estuvo cuando nosotros nacimos está en decadencia y por lo visto va en decline, va a caer. No va a ser destruido, pero sí va a ser sometido. Y probablemente se va a levantar otro imperio más poderoso, que va a ser el imperio persa nuevamente. Al imperio persa, el que lo va a destruir va a ser el anticristo. Una coalición, unos reyes de los que habla Daniel 8, de los que habla Daniel 11, de los que habla Apocalipsis 17. Y una vez que aparezca el anticristo, pues verdad, comienza a verse los sellos, no antes, porque el primer sello comienza con el caballo blanco, que viene para vencer, que trae orden, porque pues lamentablemente el desorden sigue. Ojalá y pare, esperemos en Dios que pare y todo se componga y nos dé más tiempo y todo eso. Esperemos en Dios lo mejor, pero pues nosotros vemos, ¿verdad?, que el corazón del hombre, de dónde nacen las guerras, de dónde nacen las iras y todas esas, pues del corazón del hombre. Por eso nosotros tenemos que estar pues en nuestras cosas cotidianas, esforzándonos un poco más, porque sí, definitivamente todo se va a poner un poquito más caro este año. Y pues sí, tener la paz de Dios sobre todas las cosas, sobre todo, guarden su corazón, porque va a haber muchas injusticias, van a haber muchas cosas. Guarden su corazón, mantengan la unión familiar, porque muchas veces cuando hay escasez económica y todo eso trae pleitos en el hogar y cosas de esas. Pero muchas veces no es la culpa de las familias, es la culpa del sistema corrupto, que verdad, en lugar de, pues sí, son corruptos todos los países. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Entonces por eso tenemos que estar atentos, porque la Biblia dice en Mateo 24 que el amor de muchos se va a enfriar. Y es que yo apoyo a yo apoyo a aquel, y yo pienso que estuvo bien que hayan matado tantas niñas, y es que o sea, dejémonos de esas cosas. La muerte es muerte, y el mundo está bajo el maligno. El reino que nosotros tenemos que esperar es el reino del Señor Jesucristo. Esperemos, ¿verdad?, que todo se componga, y si no, bueno, pues vamos a ver cómo siguen los acontecimientos. Esperemos también que la guerra no se venga para América, porque en Europa los europeos la están pasando mal.
Usted sabe que hay muchos youtubers y todo eso, la están pasando mal en todas partes. Campesinos que tenían su ganado, sus cultivos, todo esto está afectando hasta los lugares rurales. Imagínense en las ciudades. Entonces, ¿verdad? Por eso pues nosotros tenemos que estar cuidando nuestro corazón, cuidando nuestra familia, disfrutando de nuestra libertad que todavía tenemos y pues buscando cada día más de Dios, ser agradecidos con Dios por los tiempos que nos da, orar por la paz en el mundo entero, por la paz en Israel, y pues es la manera en la que nosotros podemos guardar nuestro corazón, prepararnos, ¿verdad? Cada día más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque pues nosotros vemos que de un día para otro todo puede cambiar drásticamente. Hay países en Europa que pues, no lo dicen en la tele, pero ya están racionando su combustible, ya se les recomienda que usen el autobús, que no salgan tanto en los carros y todo eso, mientras se calma todo el problema ese que tienen allá en el Medio Oriente, y esperemos que se calme y que no llegue hasta por acá, todo eso, ¿verdad? Porque, pues les digo, la Biblia dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime, y ahorita estamos siendo gobernados por personas dementes, psicópatas, asesinos. Esos son nuestros gobiernos. Unos ya de plano sí se van al polvo, ¿verdad? De lo absurdo, pero pues ¿quién va a venir a arreglar todo esto si son los tiempos? Pues el anticristo, y todos van a ir, ¿verdad? A ir con él. Hay muchas señales, muchos tiempos. La Biblia dice que cuando la higuera reverdezca, la higuera es Israel, esa generación iba a haber muchos cambios. En 1948, a nuestro tiempo, la higuera reverdeció en 1948, al año 2026, Dios mío, ha habido tantos cambios de todos los ámbitos y van de mal en peor. Después de las Torres Gemelas, ese ataque, ¿cómo les dije? Es que los gobernadores son bien mentirosos. La gente es capaz de matar a su misma gente, ¿verdad? De ahí para estos tiempos, pues todo pues no ha mejorado. Por eso tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todas las cosas, guarden su corazón, porque la Biblia dice en Mateo 24, el gran peligro para la iglesia de los últimos tiempos no son sí son las bombas, ¿no? Nos morimos y todo eso, pero el gran peligro es de que la iglesia se enfríe. Ese es el gran peligro, que la iglesia se enfríe, y porque no le enseñaron que esto iba a venir, van a negar a Dios, van a culpar a Dios, van a dejar de creer en Dios, porque se les enseñó que nos íbamos a ir antes y que el mundo iba a seguir de color de rosa y que no íbamos a pasar persecuciones y todo eso. Ese es el peligro que corren las personas cuando no se enseña la palabra de Dios correctamente. Nosotros tenemos que estar preparados para todo lo que venga, porque les digo, está cambiando de un día para otro. El mundo entero, el mundo ya es a nivel global, y por eso pues nosotros vemos, la Biblia habla de que cuando todo esto acabe, iba a haber personas que se les iba a señalar con una vara, algo así dicen los profetas, que no se van a poder acercar a ellos, y probablemente sea radiación y todo eso, ¿verdad? Porque pues sí, les digo, la Biblia dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime, el pueblo sufre. Y bueno, pues eso es lo que hay en cuanto a lo que hay ahorita. Hay muchas cosas que pues están pasando, pero nosotros tenemos que seguir preparándonos, pues para eso fuimos creados. Les digo, nacimos en este tiempo. Pudimos haber nacido en el tiempo de la primavera europea, cuando la cosa estaba peor. Les digo, ahorita todos tenemos comodidades, como les decía el domingo.
tenemos agua, tenemos aire caliente, tenemos clima frío, en nuestros hogares hace frío afuera, adentro está calientito, hace calor afuera, adentro está fresquecito. Tenemos muchas comodidades que en tiempo anterior no teníamos. Entonces, por eso vemos, ¿verdad?, que tenemos que entender que nuestro tiempo, nuestros años en esta vida no son todos los de la existencia del mundo. Nuestros años, gracias a Dios, nos tocó en un tiempo pues medio estable, ¿verdad? Y por eso nosotros, y va a seguir corriendo el tiempo. Tenemos que seguir con nuestros planes, con nuestros proyectos, que pues sí, ahora van a ser, pues todo cambia. Tenemos que estar preparados porque esperemos en Dios, les digo que ya le paren a esa locura a estos gente que, ay Dios mío. Y lo peor, lo que sí definitivamente me molesta es de que usan el nombre del Señor Jesucristo y usan el nombre de la espada de David. A ver, por amor de Dios, esas personas deberían estar tras la reja. Estamos siendo gobernados por criminales, pero estamos en este mundo loco, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la palabra de Dios. En el libro del Apocalipsis, mientras nosotros nos seguimos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Estuvimos hablando la vez pasada de los 12 tronos, de los 24 tronos, ¿verdad? Y estuvimos viendo que esos tronos están hablando de autoridad, de dominio, y ya dijimos la vez pasada que nosotros, la iglesia, 12 tronos de esos, pues ya son los que tienen los 12 nombres, los apóstoles. El Señor Jesucristo dijo que iban a regir, a reinar sobre las 12 tribus de Israel, pero nosotros vemos en la palabra de Dios que el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo. Los que tienen apellido que termina con EZ, pues se dice que tienen descendencia judía, ¿verdad? Se tiene descendencia, pues sí, de allá. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando los asirios capturaron a las 10 tribus de Israel, los dispersaron por todo el mundo llegaron las 10 tribus. Por eso en Jeremías 31, cuando dice el Señor, cuando dice Dios, y yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá, ¿verdad? Judá y Benjamín de Judá son los que están ahorita en Israel, los que regresaron a Israel en 1948. Pero Israel son las 10 tribus, que también se le llaman como los hijos de Jacob, los hijos de José, Manasés, también se le llama Manasés, a las 10 tribus restantes. Entonces, cuando vemos el nombre de Manasés, cuando vemos el nombre de Israel, nosotros vemos el nombre, tenemos que entender que está hablando de las que fueron dispersas por el mundo, y nosotros vemos, ¿verdad?, que pues nos habla de que pues también los gentiles en el nuevo pacto entramos al pacto de Dios. No por el hecho de que seamos judíos y todo eso, eso no tiene que ver aquí, porque los judíos respetan mucho a Abraham, también los árabes respetan mucho a Abraham, los descendientes de Israel, los dos, a pesar de que tienen sus diferencias a muerte, respetan a Abraham porque ellos son descendientes de Abraham. Y Abraham no era judío, no era hebreo, no era, del pueblo de Israel. Entonces, por eso, ¿verdad? No es que yo soy judío, tengo que ser judío. No tenemos que, porque el Señor Jesucristo en el nuevo pacto dijo que ya no hay judío ni griego, ni nada de eso. O sea, no hay diferencia en nada de eso. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que esas 12 tribus
los apóstoles hablan de que ellos van a regir a las 12 tribus de Israel. A las 12 tribus. Va a haber otros que no se sabe quiénes son. Nosotros podemos especular, podemos pues pensar, pero pues honestamente no sabemos quiénes son los otros 12. Y hay probabilidades de que los apóstoles tampoco sean, pero la Biblia todo apunta que sí son ellos. Porque el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? Y vosotros les daré autoridad para que sobre las naciones y gobernarán las 12 tribus de Israel. Entonces por eso nosotros vemos en la Biblia que, como dijimos la semana pasada, podemos irnos al reino de Dios con un certificado de nacimiento, siendo bebés espirituales, ¿verdad? Pues yo soy del reino del Señor, así pásele. Podemos irnos con un certificado de kinder, ¿no? Pásele. Podemos irnos con un certificado de primaria, qué bueno, sabe contar, ABC, sabe sumar, muy bien, pásele. Podemos irnos con un certificado de high school o de secundaria. Podemos irnos con un certificado de preparatoria, de universidad. Podemos sacar la maestría en el reino de Dios. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que en el reino del Señor Jesucristo va a haber posiciones. No crean que ya todos vamos a hablar y palmearle la espalda al Señor Jesucristo. ¡Ay, qué onda, Señor Jesucristo! Aquí estás, qué bueno, que te dejas ver. No, nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra mente a ese reino. Porque muchas veces nosotros pensamos que el reino de Dios va a ser igual que nosotros, pues no sé, como nosotros vivimos tal vez, con las costumbres y todo, depende, ¿verdad?, del país que tengamos, porque pues como la otra vez les dije, ¿qué vamos a celebrar el 15 de diciembre? Digo, el 15 de diciembre, en septiembre. No, pues en septiembre, en el reino del Señor Jesucristo, vamos a celebrar el grito de independencia. ¡Ajúa! ¡Viva México! Y eso. Pues fíjate que no. Esas fechas nos hablan más o menos de lo que es la fiesta del Hanukkah. Sí, creo que es el Hanukkah, no recuerdo bien las fiestas. Pero el año de nosotros, en el calendario de Dios, tiene eventos. Ahorita viene la fiesta de la Pascua, creo que es el sábado en 8. Y la Pascua son cosas que se van a seguir haciendo en el reino del Señor Jesucristo. Por eso ahora entendemos por qué el Señor Jesucristo dice que en el milenio se va a seguir enseñando la ley de Dios, se va a ir enseñando el reino de Cristo. Por eso lo entendemos. Ahorita nosotros tenemos un adelanto. En el reino mesiánico, la Biblia dice que las naciones van a decir, vayamos a Jerusalén para que nos enseñe su ley, para que nos enseñe sus estatutos y sus mandamientos. Tenemos que empezar, ¿verdad?, a entender esas cosas, porque a veces pensamos, no, pues ya, a veces no pensamos ni en la muerte, ¿verdad? No, pues el día que me muera, pues yo no sé qué va a pasar y todo eso. No, es que sí tenemos que saber qué va a pasar. Sí, de hecho la Biblia nos deja esa información y tenemos nosotros que estar preparados. Tenemos que también echarle ganas en esta vida, sí, definitivamente, porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios pone en nosotros, ¿verdad?, sabiduría, pone proyectos, pone ideas, pone capacidades, te abre puertas, te abre los ojos del entendimiento y te enseña cómo guiar, ¿verdad?, para que pues seas próspero en esta vida. Eso es lo que el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios pues tenemos que, la Biblia dice, el apóstol Juan dice, yo deseo que sean prosperados en todo, espiritualmente primeramente, dice, ¿verdad?, así como prospera su alma. Porque el Espíritu de Dios dentro de nosotros no solamente nos hace crecer espiritualmente, sino que nos hace crecer también secularmente. Y nos da gracia, nos abre puertas, bueno, muchas cosas que hace Dios. Entonces, por eso nosotros, ¿verdad?, tenemos que seguir adelante con nuestros planes. Ay, si tengo un gran negocio y una cuenta de banco grandota, y viene el Señor Jesucristo, ¿se le van a quedar todos mis millones al anticristo? Pues que se le queden.
Ahí en el reino milenial, en el reino del Señor Jesucristo, volvemos nuevamente a levantarnos, ¿verdad? Proyectos y todo eso. Es la manera en la que tenemos que estar pensando que esta vida solamente es una vida pasajera y sobre todas las cosas, ¿verdad? Pues disfrutar del momento, porque si tú hubieras nacido 20 años atrás de tu nacimiento, pues solo Dios sabe, ¿verdad? O 20 años después, o 100 años atrás, y no hubieras conocido a tu esposa, no hubieras conocido a tu mamá hubiera sido otra persona, hubieras nacido allá con la tribu Masai, que son unos grandotes morenos, ¿verdad? Gigantones, hubieras nacido en otro lugar. Son detalles que va a ver que como ¿quién decidió quién eran tus padres? No, pues yo le dije a Dios, yo quiero a esa señora y a ese señor que sean mis papás. No. A veces son detalles que de verdad no pensamos. Entonces, lo que tenemos en cuanto a nuestra familia, en cuanto a esas cosas, disfrutémosla porque pudo haber sido otro. Y tú tuviste el privilegio de ser hijo, hija, de tener esos hijos, tener esas hijas, tener esos vecinos también, ¿verdad? Y bueno, esas cosas que son en la sabiduría de Dios, en su omnisciencia, bueno, ¿verdad? Son cosas que pues, no podemos nosotros entender probablemente. Pero tenemos que ser agradecidos, porque les digo, podríamos haber nacido en África, allá donde hay tribus que, pues ahora con internet se ve, ¿no? Que cazan changuitos, lo que encuentren, lo cazan, y verdad, nada más lo tiran al fuego, hoy en día, lo tiran al fuego, ¿verdad? Que está muerto, de sangre, porque lo cazan con lanza, lo tiran al fuego, y pues ya se le quema todo el pelo y se lo comen crudo. Y ahí están los niños jalándole, ¿verdad? La carne, así arranca. Desde pequeñitos los están. Yo por eso decía, bueno, ¿y ellos cómo les gusta eso? ¿Cómo les decía eso? No está ni bien cocido. De hecho, no está ni aseado. Cuando van a tomar agua, van y buscan un charco donde llovió y, ¿verdad? Se agachan y toman agua ahí, ¿no? O sea, ya sus cuerpos ya están adaptados para esas clases de comida exótica y pues muy salvaje. Y desde chiquito los entrenan, los enseñan, por eso, ¿verdad? Para ellos es normal. Una vez les llevaron un limón, un jitomate, un refresco, tomaron un refresco, una gaseosa o una soda o eso, y la persona lo probó y lo aventó por allá, porque son cosas que a veces pues no le agradecemos a Dios. También, ¿verdad? Hay que orar por ellos y eso, pero son detalles que muchas veces no vienen a nuestra mente. No vienen a nuestra mente, porque nada nos diferencia de ellos. Entonces, por eso vemos, ¿verdad? Y de la misma manera, en el conocimiento del Señor Jesucristo, nosotros vemos que hoy mismo tenemos ese mismo privilegio que probablemente muchas naciones, muchos pueblos no tuvieron. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho estos milagros, de seguro se iban a arrepentir. En silicio, porque era lo que hacían en aquel tiempo. Con Jonás, ¿se acuerdan lo que hizo Jonás con el rey, en Nínive? Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver esos regalos que Dios nos ha dado, esas oportunidades, esos privilegios, aquellas tribus felices de la vida, ¿verdad? Cuando casan, cuando esas cosas, y pues son más felices que uno que tiene muchas comodidades y no tiene aire frío, ni caliente, ni luz eléctrica, ni nada de eso, y son, pues, se ve que son felices, contentos con lo que tienen. Entonces, de la misma manera nosotros, con el conocimiento de Dios, y en esos videos se ve que hay hermanos que están empezándoles a predicar a ellos. Por eso les digo, oremos por ellos, por esas tribus que pues el evangelio se sigue predicando. Entonces, por eso nosotros vemos, ¿verdad? Que imagínense, la Biblia dice que vamos a reinar sobre naciones. Vamos
en Lucas 22:30, Lucas 22:30, porque aquí cuando nos habla de tronos, nosotros vemos en la palabra de Dios, creo que fue lo que leímos el domingo, Lucas 22:30, donde habla, ¿verdad? Donde el Señor le habla a los apóstoles. Porque es que, miren, tenemos que entender esto. A veces nosotros decimos, bueno, ¿qué fue lo que Pablo vio? Porque Dios le dio un aguijón para que no se enorgulleciera. Probablemente Pablo vio esto que estamos estudiando ahorita, porque el Apocalipsis todavía no se escribía. Al apóstol Pablo le dijo que no hablara de eso, pero al apóstol Juan sí le dijo: predica, no selles la profecía de este libro. Pero aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, podía enorgullecerse porque otra cosa uno se va a enorgullecer, ¿verdad?, más que por el saber de que no se fuera a sentir superior a los demás. Y por eso Dios le dio un aguijón, porque el apóstol Pablo sufría de ese problema. ¿Se acuerdan cómo golpeaba a los hermanos, a la iglesia? Y todavía decía, ¿verdad?, yo soy Saulo de Tarso, hebreo de hebreos, fariseo y soy de la tribu de Benjamín, de los guerreros, y me sé la Torá de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero nada más la tenía en la cabeza, no la tenía en el corazón. Entonces él podía nuevamente, con la autoridad que el Señor Jesucristo le había dado, de probablemente querer someter a los hermanos. Y por eso Dios le dio un aguijón, que pudo haber sido la vista, que pudo haber sido los golpes, los encierros en el calabozo, los naufragios, los latigazos, todo eso. Por eso el apóstol Pablo dijo: porque en mi debilidad es el poder de Dios se perfecciona, porque en su debilidad se daba cuenta que era un ser humano como todos nosotros, y que el único que lo mantenía de pie era la gracia de Dios, y el único que lo podía fortalecer en el mundo, en la vida, era Dios mismo. Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que si nosotros escuadriñamos la Biblia, nosotros podemos dar cuenta de ciertos misterios que están allí revelados para la iglesia. Y pues nosotros también vemos, dice el 30, dice: para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que después de que el Señor Jesucristo les estuvo hablando de que Él iba a ser capturado, y muerto, y resucitado, golpeado, y todo, ellos estaban empezando a decir: ok, ya se va a ir Cristo, ¿y quién se va a quedar en su lugar? Yo quiero ser el más grande. Y tenían ese conflicto en sus corazones. Y nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, que dice, habla del servicio. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes y las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados benefactores. Por eso les digo, a veces son unos mentirosos nuestros líderes, los presidentes y todos esos, y se dicen ser benefactores, bienhechores. Y todas esas ya niños se los creen, pero pues así son. Esa es la clase de orgullo, la clase de peligro que probablemente el Señor Jesucristo, o probablemente Dios, cuidó al apóstol Pablo. Y dice: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Verdad? El Señor Jesucristo siempre se pone como ejemplo. El Señor Jesucristo, ¿cómo sirvió a la humanidad? Sirvió sometiéndose a Dios. Es la manera en la que nosotros podemos servir a la humanidad. Servir a nuestra familia, servir a nuestros seres queridos, hacer la diferencia en nuestro vecindario. ¿Cómo sirviendo a los demás? ¿Y cómo los vamos a servir? Sometiéndonos a Dios, como Cristo se sometió.
y fue obediente, ¿verdad?, a su palabra. Porque ¿cuál es el mayor que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el mayor el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, ¿verdad?, hablando del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos van a estar en las pruebas, y pues ustedes saben que ningún apóstol la tuvo fácil en la vida. Los apóstoles murieron pues martirizados por el nombre del Señor Jesucristo, enseñando la palabra de Dios. Pero antes de enseñar la palabra de Dios, pues ellos recibieron un adiestramiento, una enseñanza por el mismo Señor Jesucristo. Entonces por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que aquí los apóstoles dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En Marcos también dice lo mismo, eso ya lo vimos el domingo también, cuando estamos hablando de la Pascua. Porque aquí nosotros vemos que el Señor Jesucristo esto lo dijo después del ceder de Pascua, después de la última cena, antes de la preparación para los panes sin levadura, para el sacrificio. Y ya, ¿verdad?, el primer día de los panes sin levadura, el primer día es la Pascua. Un día antes es el día de preparación, cuando fue sacrificado el Cordero, cuando fue crucificado el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 5 del 8 al 10, nos dice también, porque miren, ahorita, ¿verdad?, qué buena, por eso hay que poner atención, porque ahorita estamos hablando de esto, y qué bueno, vamos a ser reyes y sacerdotes. Bueno, vamos a hacer en el reino del Señor Jesucristo grandes y todo, sí, pero en el capítulo 5 vamos a empezar a ver algo acerca, en el capítulo 5 vamos a ver cuando el Señor Jesucristo comienza a abrir el rollo de el rollo del Cordero. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que antes de que sepamos todo lo que va a venir, primero Dios nos anima, esfuércense, vale la pena seguir adelante, vale la pena no negar a Cristo, vale la pena esforzarse, porque lo que nos espera allá pues es algo que, por eso dice, ¿verdad?, que las duras pruebas de esta tierra no se comparan con la gloria venidera, que es en Cristo Señor nuestro, dice la palabra de Dios. Y aquí pues nosotros vemos en Apocalipsis 5, dice: y cuando hubo tomado el libro, a ver, permítanme, Apocalipsis 5, donde nos hizo reyes y sacerdotes, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Vamos despacito. ¿Quiénes se postraron delante del Cordero? Los 24 ancianos. Claro, yo creo que toda la gente también, pero aquí nos está enfatizando los 24 ancianos. Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Quiénes? Los 24 ancianos y también los seres vivientes, pero los 24 ancianos, nada más. Claro, tal vez bueno, aquí estamos donde abre el rollo, pero aquí nos habla solamente de los 24 ancianos.
¿verdad? Dice, y cantaban, y dice, y vino y tomó el libro de la pampa, dice, y postrándose delante del bueno, dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes? Los 24 ancianos. No nada más son israelitas, aparte de los apóstoles que ya dijimos que van a reinar sobre las naciones. Bueno, que el Señor Jesús probablemente no es un hecho seguro, pero por lo que estuvimos viendo hace rato, probablemente al menos 12 apóstoles, 12 de estos 24 tronos sí ya están llenos por los apóstoles, porque honestamente, ¿quién más puede ser más grande que los apóstoles? Aparte del Señor Jesucristo, que no hay comparación con Él. Nadie. Yo pienso que en estos tiempos, ni en aquellos tiempos, pues no creo que exista alguien de ese calibre, de ese, pues sí, así con esa obediencia que tuvieron los apóstoles. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes? Los 24 ancianos. En el capítulo 1 también creo que nos habla de eso, de esa visión, donde nos dice, ¿verdad?, que también Dios nos hizo reyes y sacerdotes a nosotros también, como seres humanos. Pero nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que los apóstoles o los 24 ancianos de ese lugar, ¿sobre quién van a reinar? Van a reinar sobre las naciones, dice aquí. Entonces, tiene todavía, bueno, los apóstoles al menos van a reinar sobre las 12 tribus, ¿verdad? Es que ahorita no sé si sea prudente hablar, ¿verdad?, de lo que va a ser el reino milenial del Señor Jesucristo, no de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén mide lo que mide los Estados Unidos al cuadrado. Sí, tal vez así. El reino milenial del Señor Jesucristo, la Jerusalén del milenio, mide más que la Jerusalén chiquita que estamos viendo, mide más. Y ahorita, pues los líderes de Israel están usando ese versículo, ¿verdad?, para justificar pues toda la mortandad que están haciendo. Y por eso les digo, no es muy prudente hablar de eso ahorita. Pero cuando el Señor Jesucristo reine, que destruya las naciones, que el pueblo de Israel sea derrotado por el anticristo, va a venir el Señor Jesucristo y va a restaurar su reino. Entonces ahí la Biblia dice que reinaremos. Claro que muchos de nosotros vamos a tener pues familias, depende del conocimiento que tengamos en ese tiempo, vamos a estar en diferentes posiciones. Ya sea, miren, y eso de estar ahí los otros 12 ancianos, eso no crean que solamente es exclusivo para cierto grupo, no, eso es para todos. Ahí va a haber mujeres, definitivamente sí. Claro, los hombres tienen su posición y todo eso, sí lo sabemos, pero muchas veces hay mujeres que son más capaces que los hombres, en muchos aspectos. Son más sagaces, son más audaces, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces por eso nosotros vemos que tenemos que esforzarnos. Es que nos vamos a ir, y es que ya con que pase de panzazo, hay que nada más me den mi título de nacimiento, voy a ser un bebé allá arriba. Bueno, es lo que la Biblia dice. No, es que ya estando allá me van a inyectar conocimiento en el cerebro y voy a ser uno de los 24 ancianos. Pues no creo que sea eso lo que la Biblia dice. Los reyes en la Biblia
los reyes, para ser reyes, tenían que aprenderse o tenían que leer los 5 libros de Moisés. ¿Por qué tenían que leer los 5 libros de Moisés? Porque es la manera en la que iban a reinar, a regir el reino de Dios de acuerdo a la Torá, de acuerdo a las leyes de Dios. De acuerdo a las leyes de Dios. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que el ser del cuerpo de Cristo, pues es como aquí. No cualquiera puede llegar a los lugares de eminencia, donde están los reyes, los presidentes y esas cosas. Así va a ser en el reino del cielo. Es que Cristo a todos nos ama. Claro que sí nos ama. Y claro que lo vamos a ver. Pero probablemente no solamente lo vamos a ver de lejos. Y una vez al año tal vez, no sé. No es que yo me voy a ir a vivir con Cristo. Tenemos un mal concepto de lo que es el reino y de lo que es la realidad. A ver, ¿cómo les diré esto? Ok, de los mexicanos, ¿quién es su presidenta? No, pues fulanita de tal. Ah, ok, ¿y todos viven con ella? No, pues yo vivo allá en el pueblito. ¿Y cuándo la ves? Pues ni la he visto, cuando viene a verme. Por la tele. Ah, pues es que va a ser lo mismo. Ah, yo pensé que me iba a vivir con Cristo. Es que dice que nos hizo moradas. Sí, claro que va a haber moradas, pero también va a haber personas que probablemente lo merecen más que yo. Entonces por eso tenemos que... No, es ya con que pases de panzazo y eso. Pues ¿qué podemos decir? ¿Verdad? ¿Qué podemos decir? Porque, por ejemplo, son oportunidades que, por ejemplo, ya los que somos adultos, que tuvimos una oportunidad de estudiar, de tener una mejor posición, un trabajo más cómodo, una posición mejor, probablemente un salario mejor, porque tuvimos la oportunidad y muchos la dejamos ir y ahora decimos, bueno, pues me conformo, le echo ganas, qué bueno, aleluya, gloria a Dios. Pero a veces esas oportunidades, ¿verdad?, las tuvimos. O sea, son cosas semejantes, pero en las cosas de Dios, en el conocimiento de Cristo, en nuestro comportamiento, para que glorifiquen al Señor Jesucristo por vuestras buenas obras. ¿Y cuáles son vuestras buenas obras? Las que están en la palabra de Dios. Porque a veces te van a glorificar a Cristo cuando tú no estés de acuerdo con ellos. Al momento van a decir, pero es que yo pensé que era mi camarada, mi amigo, mi best friend, mi confidente. Pero a la larga, ¿verdad? Bueno, aparte de que ya sabe que no está bien. Y ya cuando pase el tiempo, ¿verdad? Van a decir, no, pues sí. Ese, aunque era mi mejor amigo, sí era cristiano. ¿Verdad? Porque no me dio gusto. Pues es que es cierto. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho eso? Entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que son cosas que, realidades que vienen y que no son así místicas ni son así, no, son realidades, son cosas muy, muy elementales, muy obvias que nosotros tenemos que entender. Es que si yo me lleno del Espíritu Santo y soy el que más brinco en la iglesia y tiro rayos láser y verdad, como los superhéroes y tumbo a la gente, y eso no es ni bíblico. No digo que uno no se tire de rodillas por la comunión que tiene con Dios, yo no lo dudo. Y sobre todo si uno está cargado, si uno pecó, si uno cometió errores, si uno, o sea, eso es normal. Pero tirarte a lo loco para que Dios te llegue hasta con el pie moviéndolo así, pues no, eso no es así. Eso no, honestamente eso no sirve para nada. No sirve para nada, porque nosotros ahí estuvimos y bueno, vimos muchas cosas que pues no sirven. Lo único que sirve, lo único que tenemos probabilidades, es conociendo la palabra de Dios. Es la única donde nuestra probabilidad crece, ¿verdad? Para conocer a Dios, para cambiar nuestra vida, para ser más que vencedores en esta tierra. De otra manera, no, de verdad que no hemos visto hasta ahorita
Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, y por eso nosotros vemos en la Biblia que tenemos que esforzarnos. Es que entonces que se esfuerce mi marido, mi novio. No, esfuérzate tú también. Esfuérzate tú también, porque honestamente, yo, ¿verdad? No sé, no digan que es una enseñanza. No es una enseñanza, no estoy diciendo que sea así, solamente es algo mío. Yo pienso que en el reino de Dios, en el cielo, en el reino del Señor, no solo hay hombres. Es lo que yo pienso. Porque entonces si hay hombres, solamente puros hombres, sería aburrido. Pero si solamente hay hombres, las mujeres de aquí, de esta tierra, son lo más nuevo de toda la creación existente, en toda la existencia, la eternidad. Pero en el reino del Señor Jesucristo, en el reino de los cielos, se habla de los hombres porque son, ¿verdad?, los que tienen más, tienen otra tarea, una tarea. Pero cuando vino el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que Él va a hacer nuevas todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo. Entonces por ahí no se les haga raro que allá veamos, ¿verdad?, a mujeres que estén, si están muy delante de Dios, estén, ¿verdad? Eso, porque les digo, un reino donde haya puros hombres, como que es que está pensando de una manera carnal y todo eso. No es eso. Es que las mujeres son muy diferentes a los hombres, completamente diferentes, completamente, y son muy necesarias. ¿Y cómo fue que cayeron los ángeles? Pues por las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo fue que cayeron la rebelión de Satanás? Pues también nosotros vemos que Satanás algo les movió ahí, en sus emociones, sus sentimientos. Porque los ángeles también nosotros vemos que pues se parecen mucho a nosotros. Entonces por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que tenemos que cambiar la perspectiva de nuestra realidad, de nuestra creación, de nuestra esencia como seres creados por Dios. Y no pensar que todo lo que vemos aquí en el mundo es todo lo que existe, porque pues es peligroso. Es peligroso y uno se puede desanimar de la existencia, y eso no es lo que Dios quiere. Por eso Dios nos dejó su palabra. Pero bueno, vamos a estar orando, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por las promesas, Padre, que tú nos has dejado, Señor, porque son muy grandes, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, Padre. Bendícelos, Señor, los que estamos presentes, los que nos ven a través de las redes sociales, Padre, también bendícelos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran misericordia y por tu fidelidad, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Y pues yo así dejo allá con ustedes.